Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz inicio de semana. Ice Chacón Cordero les saluda y de inmediato iniciamos con la edición de 24 horas correspondiente a hoy. Iniciamos contándole que ayer domingo se registró la mayor cantidad de fallecidos en 24 horas. Lamentablemente se registraron 8 decesos más de pacientes COVID-19 y se registran un total de 62. Entre las víctimas hay un hombre de 27 años sin factores de riesgo y una mujer de 45 años, cuya confirmación positiva se dio después de su muerte. Una cifra muy lamentable. Se agregan 8 fallecimientos más de ayer a hoy. Llegamos a 62 personas que se ha asociado su fallecimiento al COVID-19. Tenemos 25 mujeres y 37 hombres. El rango de edad de estas personas que han fallecido va desde los 23 años hasta los 94 años. Expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las personas que han fallecido. Con estas declaraciones, el ministro de Salud, Daniel Salas, anunció la mayor cantidad de pacientes COVID-19 fallecidos en tan solo 24 horas. 8 familias más que están sufriendo por la muerte de sus seres queridos. Entre estas 8 víctimas hay 4 costarricenses y 4 extranjeros, cuyas edades son 27, 45, 47, 49, 68, 78 y 89 años. 6 de ellos tenían factores de riesgo, mientras que un extranjero de 27 años fue catalogado como conocido sano. Y otra extranjera de 45 años fue diagnosticada después de fallecida y no se logró tener el detalle sobre posibles factores de riesgo. Las hospitalizaciones también llegaron a un nivel histórico desde que inició la pandemia. Hay 241 internados y de ellos 44 están en unidades de cuidados intensivos. Si tenemos estas cifras, 241 personas hospitalizadas, 44 de ellas en cuidados intensivos, 8 fallecimientos de ayer a hoy. Y si no tuviéramos las medidas que tenemos en este momento, esa cantidad evidentemente estaría mucho más arriba. Y lo que hemos dicho muchas veces, cuando se descompensa, cuando se sale de control lo sanitario de forma abrupta, cuando tenemos un colapso de los servicios de salud, cuando los fallecimientos empiezan a ser más constantes, inmediatamente lo económico también sufre. Así que estamos de verdad en una encrucijada muy difícil, en donde si permitimos que se haga la apertura, como muchos sectores y muchas personas desean que se haga, lo único que va a ocurrir es que los servicios de salud van a colapsar y van a haber muchísimos más fallecidos de los que estamos teniendo en este momento. Para este domingo 19 de julio se registraron 563 casos nuevos, 11.114 acumulados y, como ya veíamos, 241 personas hospitalizadas y 44 de ellas en unidades de cuidados intensivos. También se registra la lamentable cifra de 62 personas fallecidas. El Hospital San Juan de Dios llegó a su capacidad para pacientes COVID-19 y no podrá recibir más personas. Unido a esto, el área de quirófanos se enfrenta a un brote de este virus, por lo cual para las próximas horas solo tendrán 2 de sus 15 salas de quirófanos funcionando para emergencias y para atención de partos. El Hospital San Juan de Dios cerró sus salas de operación tras detectar 31 funcionarios positivos de COVID-19 y 36 contactos que están en este momento en aislamiento. Según informó el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, la medida se aplicó desde este domingo para realizar una limpieza y desinfección profunda de sus 15 quirófanos. Por el momento, el Hospital San Juan de Dios solo mantendrá 2 salas de cirugía para emergencias muy calificadas que no se puedan trasladar a otros centros médicos. Normalmente hay hasta 5 equipos de sala de operaciones atendiendo. Estos 2 equipos se van a utilizar, uno para atender las emergencias obstétricas, es decir, los embarazos, los partos, y otro para atender emergencias como baleados, apuñalados, accidentes de tránsito, apendicitis, vesículas perforadas, pero emergencias de verdad.
¿Qué implica esto? Que cuando alguna persona sufre un accidente de tránsito o sufre una herida por arma de fuego, un balazo o lo apuñalan o tiene alguna condición que compromete su vida, mientras más rápido reciba la atención, más rápido son mejores son las probabilidades de que sobreviva. Se llama la hora de oro. Como el San Juan de Dios solo va a tener habilitada una sala de operaciones para atender este tipo de emergencias, definimos que el resto de los hospitales de la red, el Hospital México y el Calderón Guardia, van a atender las emergencias quirúrgicas. El doctor Ruiz explicó que los hospitales Calderón Guardia y México apoyarán en la atención de las emergencias del área de adscripción al Hospital San Juan de Dios. También hizo un llamado a la población para que se cuiden y eviten accidentes o riñas callejeras, pues en muchas de las ocasiones se dan debido al consumo de licor en fiestas. Las fiestas, el tomar licor, la utilización de las aglomeraciones están ligadas directamente con este tipo de eventos, con baleados, con puñaleados, cuando la gente se pone a tomar, pierde el control, y ahora el San Juan de Dios tiene la capacidad reducida en casi un 80% para atender este tipo de pacientes. Como medida preventiva, la Dirección Médica ordenó que le practicaran la prueba COVID-19 a 54 funcionarios y esperan realizar más en las próximas horas. El Hospital San Juan de Dios llegó a su límite en atención de pacientes COVID-19 y por esta razón no podrán recibir más contagiados. Estos pacientes están siendo trasladados a otros centros médicos. 47 funcionarios del Hospital de San Carlos fueron aislados el sábado anterior tras el contagio de COVID-19 en una funcionaria del área de cirugía. Entre ellos estaban todos los cirujanos de este centro médico, por lo cual se tuvo que solicitar ayuda a otros hospitales de la Caja. Para el fin de semana, un cirujano del Hospital México logró asumir la labor y atendió a los pacientes que lo requirieran. Mario Ruiz, gerente médico de la institución, informó que para este lunes 20 de julio llegarán 2 cirujanos generales, uno del Hospital Monseñor Sanabria y otro del Hospital de San Ramón. También una cirujana pediátrica del Hospital Max Peralta de Cartago estará llegando esta semana. Y para el jueves también habrá otro cirujano también del Centro Hospitalario Cartaginés. Además, otros centros como el Calderón Guardia, el San Vicente de Paúl y el San Juan de Dios aportarán cirujanos que realizarán guardias los fines de semana a partir del 25 y 26 de julio por el tiempo que se requiera. El Hospital de San Carlos atiende 9.000 personas por emergencias al mes y de ellas unas 240 terminan en un procedimiento quirúrgico. Se hizo todo el barrido epidemiológico en conjunto con el Ministerio de Salud y ayer se tuvo que mandar para la casa a todos los cirujanos, tanto cirujanos generales como cirujanos pediátricos del Hospital San Carlos. Yo conversé ayer con el doctor Asdrúbal Solís, que es uno de los cirujanos del Hospital de San Carlos, y inclusive él estuvo dispuesto a mantenerse en el hospital mientras se conseguía otro cirujano. Gracias a Dios hay un cirujano del Hospital México, el doctor Andrés Cedeño, que él estaba en San Carlos en ese momento porque tiene familiares ahí y estaba creo que de paseo, estaba en la zona de San Carlos y él va a cubrir este fin de semana. La Caja Costarricense de Seguro Social informó que 2 pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico dieron positivo por COVID-19. Ante esta situación, las autoridades médicas activaron el protocolo de control de brotes con el fin de cortar la transmisión del virus. Son 2 mujeres de 43 y 45 años quienes presentaron un cuadro leve relacionado con descompensación mental. La institución informó que ambas permanecen internadas en el centro médico y una de ellas ya está negativa y fue trasladada a otra área. La segunda está estable y pronto será egresada. En este centro médico tuvieron que reconvertir 2 áreas y cerraron la unidad de intervención en crisis. Ninguno de los contagios fue hospitalario. Uno tiene nexo familiar y el otro está en investigación. A partir de este lunes 20 hasta el 31 de julio, la circulación vehicular será de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde en los cantones que se encuentran en alerta naranja. Aclaramos que los cantones de Garavito y del Guarco están en alerta amarilla, pese a que las autoridades los incluyeron en naranja en la conferencia de prensa del viernes, y así se consigna en esta nota. Ese mismo día, en horas de la noche, informaron que por error omitieron sacarlos de la lista. Para los cantones en alerta amarilla, se podrá circular de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Los sábados y domingos entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. En los cantones que permanecen en alerta naranja, la circulación de vehículos se realizará desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a domingo. Además, se volverá a la dinámica usual de las restricciones de placas, es decir, que salvo la lista de excepciones, no circularán las placas terminadas en 1 y 2 los lunes, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Los sábados no circularán las placas terminadas en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, mientras que los domingos no circularán las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. El equipo interinstitucional de la sala de situación determina cuál va a ser el comportamiento de la capacidad del sistema y sobre esa base fue que presentamos ayer el nivel de riesgo en el que estamos y cómo estamos manejando el concepto de los sitios de mayor afectación, es decir, la fotografía de lo que se está observando en la semana epidemiológica, cómo se vincula con las alertas operacionales que estamos estableciendo, esta condición de alerta amarilla, alerta naranja, y cómo se comportaría el modelo anticipado de alertas, ¿verdad? En alerta naranja continúan los siguientes cantones: San José, Escazú, Desamparados, Acerrí, Moravia, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. Dentro de la provincia de Alajuela, el cantón de Alajuela, Poás, Atenas, Grecia, Sarchí, Palmares, Naranjo y San Ramón, así como Upala, Guatuso, Los Chiles, el sector sureste del distrito de la Fortuna de San Carlos, Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia, y las comunidades de La Vega y Bonanza del distrito de Florencia del cantón de San Carlos. En Cartago, el cantón de Cartago, Paraíso, La Unión, Oriamuno y El Guarco. En la provincia de Heredia, el cantón de Heredia, Barba, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. En la provincia de Guanacaste, Liberia, Cañas y Nicoya. En la provincia de Limón, Pocosí y Guásimo. Mientras que en la provincia de Punta Arenas, Garavito, Corredores, Punta Arenas, salvo los distritos de Cóbano, Lepanto, Monteverde, Isla de Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas, Isla del Coco e Isla Venado, el distrito de Pavón, en Golfito, y los distritos de Aguabuena, Zabalito del cantón de Cotobruz. Para todo el país en alerta amarilla o naranja, todas las actividades productivas de atención no presencial podrán funcionar de manera regular con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. Los supermercados, abastecedores, pulperías y mini super. En la sección que tiene que ver con las ventas de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza, higiene y necesidades básicas, las panaderías, las carnicerías y verdulerías, la venta de insumos agropecuarios, veterinarios y de higiene, la comercialización de productos agrícolas, pecuarios, pesca y acuicultura, lavanderías, ferreterías, cerrajerías, vidrieras, Riteve, reparación de automotores, equipo y maquinaria, lubricentros, venta de repuestos, servicios bancarios y financieros, así como funerarias y capillas de velación. Todo con un aforo al 50%. Asimismo, el servicio a domicilio en cualquier modalidad. Con estas medidas, el gobierno pretende evitar que se sobrepase la capacidad del sistema de salud, así como contener y seguir con la tarea de recuperar el rastro del virus, principalmente en el área metropolitana. La segunda fase del apagón analógico se postergó para julio del próximo año. Las principales razones del aplazamiento obedecen a la necesidad de mantener a la población informada ante la emergencia por la pandemia y algunos inconvenientes en la importación de los equipos.
El 14 de julio de 2021 es el nuevo plazo máximo que recomendó la Comisión Mixta para la implementación de la televisión digital en Costa Rica. Esa recomendación fue acogida por el Poder Ejecutivo y se decidió aplazar hasta dentro de un año la fecha límite para iniciar la segunda fase del apagón analógico, que corresponde a la región 2 del país, es decir, los lugares que se encuentran fuera del gran área metropolitana. Según la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, el cambio de fecha obedece a que se busca evitar que la población se vea afectada por la falta de información en tiempos de pandemia. Además, a raíz de la emergencia sanitaria ha sido necesario redirigir los recursos disponibles tanto para la campaña de información a la población como para la adquisición de convertidores y antenas que eran destinados a las familias en condición de vulnerabilidad. El COVID ha traído limitaciones a la logística de importación de los equipos requeridos. Adicionalmente, las familias, en especial las más vulnerables, podrían enfrentar limitaciones económicas para adquirir los convertidores necesarios. Por esta razón, hemos decidido postergar la fecha máxima de implementación de la fase 2 al 14 de julio del 2021. Esto en concordancia con la recomendación recibida por la Comisión Mixta para la Transición a la Televisión Digital. El Poder Ejecutivo está formalizando esa decisión mediante el Decreto Ejecutivo de Modificación al Reglamento de la Transición a la Televisión Digital, el cual se encuentra en proceso de firma para su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Este lunes, en nuestra sección Animales en Libertad, les presentamos al mosquero real o atrapamoscas centroamericano. Se destaca por una hermosa y llamativa cresta que extiende y mueve de lado a lado en cada cortejo. Hoy conoceremos los detalles del mosquero real o atrapamoscas real amazónico. Esta hermosa ave vive en América. Esta especie tiene una cresta grande, brillante de color en forma de abanico, que es generalmente plana, pero de vez en cuando se extiende para revelar el color escarlata deslumbrante, que en el caso de las hembras es amarillo. El resto de su plumaje es poco espectacular en comparación con su corona. El mosquero real se alimenta de insectos voladores como las libélulas. Sus nidos están hechos de ramas colgantes y enredaderas. El territorio es defendido por el macho mientras que la hembra incuba los huevos. El cortejo lo realiza el macho teniendo su cresta totalmente abierta y mueve su cabeza balanceándola rítmicamente de un lado al otro. Estas aves ponen 2 huevos de color café rojizo profundo que se tornan más claros en el extremo delgado. Los pichones permanecen en el nido durante 21 o 22 días. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Hay secretos buenos y hay secretos malos. Si alguien te pide que no le digas el secreto a tu mamá o papá, es un secreto malo. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Marielos, una mujer que ha dedicado más de 40 años a recopilar y difundir la historia y costumbres de su pueblo guanacasteco. Me encanta haber hecho ese trabajo hace mucho tiempo. Hace más o menos 40 años empecé a hacer este trabajo de recopilación de la historia de Bagaces. En el mes de julio estrenamos La Chola de Bagaces en Documentales UNED. El sábado 25 a las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Gracias por continuar con nosotros. El próximo domingo 25 de julio será el primer feriado que se pueda disfrutar lunes gracias al nuevo proyecto de ley aprobado semanas atrás y que fue publicado el sábado anterior en el diario oficial La Gaceta. La iniciativa pretende reactivar el turismo del país y rige hasta el año 2024. Ya está en firme la ley que permite pasar el disfrute de los feriados para lunes y lograr así un fin de semana largo. Esto luego de su aprobación y firma. Dicha iniciativa fue publicada en el diario oficial La Gaceta y podrá aplicarse con la celebración de la anexión de Nicoya, cuyo disfrute pasará del sábado 25 de julio al lunes 27 de julio. Este proyecto fue propuesto por el diputado liberacionista Roberto Thompson y tiene como objetivo reactivar la economía del país y salvar al sector turismo en medio de la crisis por la pandemia. Es un proyecto de ley que impulsamos con el propósito de apoyar a un sector que realmente ha estado muy golpeado por la crisis, sobre todo en los últimos meses, y que depende de la visitación nacional, así es que satisfecho, complacido y seguiremos tratando de aportar para todos los sectores que están afectados por esta crisis. En marzo anterior, con el inicio de la pandemia en Costa Rica, el gobierno estimaba la pérdida de 200.000 empleos que dependen directamente del turismo. Sin embargo, hoy, 4 meses después, las cifras pueden ser mayores. Viajar dentro de Costa Rica también es una forma de hacer patria, porque es una forma de ayudarle a cientos de pequeñas y medianas empresas turísticas a reactivarse, que son fundamentales para nuestro sector. Y recordemos que el sector turismo encadena la reactivación del resto de la economía. Esto es una señal clara, inequívoca del apoyo del gobierno al sector del turismo de Costa Rica que tanto lo está ocupando. Esto nos va a permitir mantener puestos de trabajo, que es nuestra mayor preocupación. Esta publicación deja en firme el traslado de 16 feriados entre este año y el 2024 a los días lunes. El Día de la Madre, por ejemplo, pasará del sábado 15 de agosto al lunes 17 de agosto. Por su parte, el experto en Derecho Laboral, Eric Briones, explicó que para efectos de pago doble se deberá pagar el día para el cual se traslade y no en la fecha original del feriado. Esta modificación es un transitorio y el último feriado que aplica es el 15 de agosto del año 2024, cuyo disfrute será el 18 del mismo mes. El Banco Hipotecario de la Vivienda le solicitó a los diputados que reconsideren la reducción de más de 27.000 millones de colones en la partida para vivienda de interés social. En la institución aseguran que esto afectaría directamente entre 2.700 y 5.000 familias de escasos recursos, así como la economía, debido a la mano de obra que se dejaría de contratar. Como parte del recorte en el gasto público, el segundo presupuesto extraordinario de la República presentado esta semana por el Ministerio de Hacienda también contempla una rebaja por más de 27.000 millones de colones al presupuesto que recibe el Banco Hipotecario de la Vivienda para invertir en viviendas de interés social. Ante esa situación, el BANVI le solicitó a la Comisión de Asuntos Hacendarios que rechace este recorte, pues pone en riesgo la vivienda de más de 2.700 familias de escasos recursos que dependen de un bono. El hecho de recortar en prácticamente 30.000 millones de colones el presupuesto estaría implicando que se construirían aproximadamente 2.700 viviendas menos, lo que en términos de metros cuadrados de construcción se podría traducir en poco más de 113.000 metros cuadrados de construcción, y al mismo tiempo esto se traduce en 10.200 puestos de empleo menos que se generarían a partir de la construcción de viviendas de interés social. Según el jerarca del BANVI, a la fecha, la totalidad de los montos provenientes de FODESAF fueron colocados por la institución y no cuentan con superávit o recursos disponibles para ser colocados. Además, señaló que este recorte también afectaría directamente al FODESAF. Y es la caída en los ingresos del FODESAF por concepto de recaudación de planillas que conforman los ingresos de dicho fondo y que al mismo tiempo representan los recursos que se trasladan al Banco Hipotecario de la Vivienda para la atención de las necesidades de vivienda. En ese sentido, si combinamos los efectos de esta caída en los ingresos del FODESAF más lo que implica un recorte como el contenido en el presente proyecto de ley,
podríamos indicar que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda contaría con aproximadamente 48.000 millones de colones menos disponibles para construir vivienda. A su vez, eso se podría traducir en el orden de 5.000 unidades habitacionales menos que se harían, que al mismo tiempo representan más de 210.000 metros cuadrados de construcción. Según el gerente general del BAMBI, en sus estimaciones, con el recorte establecido en el presupuesto, se dejarían de contratar 18.900 personas que dependen de la construcción de vivienda social. Desde hace 4 meses, Costa Rica y el resto del mundo conviven con una pandemia que ha golpeado la salud y la economía de muchas personas. El desempleo es uno de los aspectos más críticos a los que los costarricenses se han enfrentado y continúan haciéndolo. Costa Rica registró 468.000 personas desempleadas, una cifra mucho mayor si se compara con el mismo periodo del año anterior. La pandemia ha puesto en evidencia muchos de los problemas estructurales de cada país. En Costa Rica, el desempleo ha tenido una fuerte presencia y preocupante incluso antes de la pandemia. Durante los últimos meses, el desempleo ha tocado la puerta de más personas, quienes han tenido que arreglárselas para mantenerse a flote con sus finanzas. Este es el caso de Mónica Villalobos, una chef que ha trabajado por 15 años en cocina de hotelería, pero desde hace varios meses que no tiene un contrato formal con una empresa. La verdad ha sido un golpe bastante duro para toda la industria en general, por el hecho de que, el turismo está prácticamente paralizado. Con el cierre de fronteras, la mayoría de los hoteles están a un 50% o menos de ocupación, si no es que están cerrados. Entonces, el hecho de que esto se dé así hace que mucha gente esté desempleada, y lo peor del caso es que no tengamos como oportunidad de aspirar o aplicar a otro empleo, porque es una situación no tanto nacional como mundial. Entonces sí está afectando mucho y nos cierra mucho las puertas para el desarrollo laboral. Mónica Villalobos, así como el resto de sus excompañeros, han tenido que ingeniárselas durante los últimos meses para poder enfrentar la situación. La mayoría de ellos están tratando de reinventarse, tratando de hacer ventas de comida o lo que les salga. Un compañero me comentó que está vendiendo vegetales, frutas, otro me comentó que está como mensajero. El hecho es tratar de salir adelante, pero sí está afectando muchísimo lo que es el gremio. En su caso personal, ¿qué es lo que ha hecho durante estos meses? Ok, durante estos meses lo que he hecho también es preparar productos, especialmente lo que es panadería y pastelería, ofrecerle a mis vecinos, a mis amigos, y de esa forma he ido tratando de tener un ingreso para tratar de subsidiar con los gastos básicos por lo menos. La encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos registró 468.000 personas desempleadas durante los últimos 3 meses, es decir, 190.000 personas más si se compara con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras están relacionadas con los efectos de la pandemia, según lo explicó María Luz Ana Rusia, coordinadora de la encuesta continua de empleo. Respecto a marzo, abril y mayo, del 2019 y 2020 estamos bajo 2 meses de la pandemia. Eso es muy importante, contiene 2 meses de la pandemia. Entonces los efectos en el mercado laboral se reflejan en esto, se reflejan en las medidas tomadas y acontecidas para los ocupados y desocupados. Por eso el nivel de los ocupados baja en 318.000 personas y en los desempleados en 190.000 personas. Dentro de los ocupados encontramos ramas de actividad como servicios, que son las principales, que está comercio, hogares como empleadores, los servicios que hacen dentro de los hogares, que tampoco están generándose como se generaban antes. Comercio, turismo, servicios, agricultura o industria son algunos de los sectores que más se han visto afectados en este sentido. El sábado anterior salió publicado la modificación a un decreto que permite la reducción del 15% al salario del presidente de la República, Carlos Alvarado. Según informó Carlos Alvarado, esta medida es un aporte en medio de la crisis que enfrenta el país por el COVID-19 y en concordancia con el proyecto que busca disminuir las jornadas y salarios en el sector público. En días pasados, el presidente Alvarado informó mediante su cuenta de Twitter que este porcentaje abarca un 5% adicional al 10% indicado en su informe del pasado 4 de mayo. La Tesorería Nacional destina este depósito quincenal del 15% al Fondo Nacional de Emergencias para contribuir con la atención del estado de emergencia por la pandemia.
Y mediante un operativo conjunto, la policía de guardacostas logró detener a 4 tripulantes que viajaban con una importante cantidad de cocaína. El Servicio Nacional de Guardacostas capturó a los 4 tripulantes de una embarcación que llevaba 1.274 kilos de cocaína a bordo. Según informó Michael Soto, ministro de Seguridad, esta operación se logró con el apoyo de Colombia, Estados Unidos y Panamá. Efectivamente, el día de ayer se inició una operación multinacional en el Caribe panameño que desembocó en el Caribe costarricense. Esta operación inició en horas de la tarde y concluyó ya avanzada la noche. Es importante mencionar que en esta operación participó la inteligencia de la Armada de Colombia, el Servicio Aeronaval de Panamá, las diferentes autoridades del gobierno de los Estados Unidos en el sistema de patrullaje conjunto. La detención se dio el viernes anterior y según el Ministerio de Seguridad Pública, los guardacostas que atendieron el caso tuvieron que disparar contra la lancha para inmovilizarla. La nave fue interceptada a 90 kilómetros de Cahuita. Esta embarcación pasa a aguas costarricenses y ahí es donde se logra hacer la interdicción de una embarcación tipo picuda de 38 pies con 2 motores en la cual viajaban 4 personas. La embarcación ya había atravesado la frontera marítima entre Costa Rica y Panamá, por lo cual se encontraba 2 millas dentro de las aguas que le corresponden a Costa Rica y se dirigían hasta la costa de Limón. En las informaciones internacionales, un bebé peruano de apenas 550 gramos de peso logró vencer al COVID-19 y se recupera satisfactoriamente. Jorge es muy pequeñajo, pero un auténtico campeón. Un bebé prematuro con COVID-19 que nació ligero como una pluma, con solo 542 gramos en un hospital de Lima. Ha cumplido un mes que ha pasado en la incubadora en una zona de aislamiento de la UCI. Por fin su madre ha podido conocerlo. Ha sido un mes bastante difícil y complicado, pero ya estamos aquí en el camino y pronto vamos a vencer la batalla. Yo sé que Jorgito está muy bien atendido. Jorgito está saliendo adelante en el Hospital Edgardo Rebagliati de la capital peruana. Bueno, es el prematuro más pequeñito, hijito de mamá COVID positiva que hemos tenido hasta el momento. Mira, también está afuera. Una preeclampsia severa y el síndrome de HELP obligaron a traerlo al mundo con solo 23 semanas. Ahora ya supera los 900 gramos y según las últimas pruebas está libre de coronavirus. Aún necesita respiración asistida y tendrá que seguir internado, pero a partir de ahora sus padres podrán visitarlo regularmente. Jorge y su hazaña son todo un símbolo de esperanza en un país con la segunda mayor cifra de contagios de COVID de Iberoamérica. En Israel, en medio de la pandemia, las personas protestan por el rebrote de más casos de COVID-19 en las últimas semanas. Múltiples protestas en Israel debido a la delicada situación de la pandemia en el país. Un importante aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas ha provocado el rechazo de la gestión del gobierno de Benjamín Netanyahu. Sus críticos denuncian una desescalada prematura a finales de mayo, que obligó a las autoridades a dar marcha atrás la semana pasada. Los negocios no esenciales vuelven a cerrar y los empresarios acusan a Netanyahu de no ofrecer las ayudas suficientes. La situación supone graves consecuencias para la economía del país, sobre todo para el primer ministro israelí que se encuentra en medio de un juicio por cargos de corrupción. La población está cada vez más insatisfecha y el malestar se hace patente en la calle. En la actualidad, Israel registra un total de casi 50.000 casos confirmados y alrededor de 400 fallecidos. Y la tendencia sigue en alza. Mientras otros países están fuertemente afectados por los rebrotes de COVID-19, en Brasil hay una esperanza, pues lograron estabilizar la situación y se registran cada vez menos nuevos contagios. Se estabiliza el nuevo brote de coronavirus en Brasil, el segundo país en el mundo más afectado por el virus después de Estados Unidos, con casi 77.000 muertes y más de 2 millones de casos.
La Organización Mundial de la Salud ve en esta tregua una oportunidad para reducir la transmisión y ha instado al país a aprovecharla. No hay absolutamente ninguna garantía de que esto vaya a pasar por sí solo. Hemos visto esto en otros países. Hay una planicie, hay una oportunidad aquí y ahora para que Brasil empuje la enfermedad hacia abajo, para detener la transmisión del virus, para tomar el control. Estados Unidos registra más de 3,5 millones de infecciones y más de 138.000 muertes por COVID-19 después de superar el viernes el mayor récord de casos en un día. Los estados del sur y el oeste se están llevando la peor parte. En Texas y California se han desplegado equipos médicos militares para descargar los hospitales. Australia ha cancelado las próximas 2 semanas de sesión parlamentaria por el riesgo sanitario que supondría ante el creciente repunte de contagios. El Parlamento debía reunirse del 4 al 13 de agosto y no volverá a hacerlo hasta finales de mes. La buena noticia es que unos investigadores australianos han hallado una nueva forma de detectar la COVID a través de muestras de sangre que pueden determinar la infección en unos 20 minutos. Mientras se reanudan los vuelos internacionales en Irán, Teherán asegura que 35 millones de iraníes se enfrentan a la infección. El gobierno de Israel, sin embargo, ha anunciado nuevas restricciones tras un nuevo aumento de casos. Se cerrarán los negocios no esenciales y los restaurantes se limitarán a ofrecer comida para llevar. Este es un resumen de otras noticias internacionales destacadas en las últimas horas. Los sirios votan este domingo en las terceras elecciones parlamentarias que se celebran en el país desde 2011. A pesar de que el gobierno impuso el uso de mascarillas de forma obligatoria, las primeras imágenes en los centros de votación muestran a muchos de los asistentes sin ellas. En la carrera electoral parte como favorita la coalición política Unida Nacional, en la que está incluida el partido gobernante Baas de Bashar al-Assad. En las últimas elecciones en 2016, la alianza política ganó 200 escaños de 250 presentes en el Parlamento unicameral. Los sirios ejercen el sufragio en un momento en el que el país atraviesa una de las peores crisis económicas desde el inicio del conflicto, acorralado por las sanciones de las potencias occidentales. Pero desde 2018, al-Assad ha recuperado la gran parte del territorio perdido con el apoyo de Rusia. Inicialmente las elecciones se iban a celebrar en abril, después se retrasaron a mayo y por último se decidió aplazarlas al 19 de julio debido a la crisis del coronavirus. La COVID-19 está lejos de desaparecer. Incluso los países que más controlada tienen la pandemia temen ahora una segunda oleada. En España la situación ha empeorado considerablemente en Cataluña, donde se han registrado más de 1.200 casos en 24 horas. Francia plantea ante esta situación la posibilidad de cerrar fronteras con España, un tema que, según el flamante primer ministro Jean Castex, deberá hablarse con las autoridades españolas. Francia impondrá el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados y comercios desde el lunes, una medida que ya habían tomado 14 de las 17 comunidades autónomas en España. El gobierno catalán ha prohibido reuniones de más de 10 personas y ha pedido a los ciudadanos de 3 regiones que no salgan de casa si no es indispensable. En el Reino Unido, Escocia vive este domingo el mayor incremento de casos diarios con 21 nuevos contagios en 24 horas, aunque las autoridades locales descartan por el momento que se trate de un brote. A partir del 24 de julio, eso sí, las mascarillas serán también obligatorias en los comercios. El primer ministro Boris Johnson, sin embargo, invitó a los británicos a volver al trabajo el 1 de agosto y dijo que espera una vuelta a la normalidad para principios de año. También otros países como Rumanía, Alemania y Portugal han detectado repuntes de nuevos casos. Rusia, que tardó más en sufrir la pandemia, se ha convertido en el 4.º país del mundo en número de infecciones. La pandemia del nuevo coronavirus pone de relieve la fragilidad de un mundo desigual. Eso afirmó el sábado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien agregó que el mundo se enfrenta a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con 100 millones de personas más que podrían caer en la extrema pobreza. Los países desarrollados están invirtiendo fuertemente en su propia supervivencia frente a la pandemia, pero no han podido brindar el apoyo suficiente para ayudar al mundo para el desarrollo en estos tiempos peligrosos.
En un discurso con motivo del 102 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, Guterres señaló que la pandemia evidenció mentiras como que el libre mercado puede proveer de cuidados médicos a todos, la ilusión de que vivimos en un mundo posracista o el mito de que todos estamos en el mismo barco. El funcionario aseguró que todos estamos en el mismo mar, pero que algunos están en superyates y otros se aferran a escombros flotantes, mientras recordó que 26 de las personas más ricas del planeta poseen tanta riqueza como la mitad de la población. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Celebre con nosotros la Santa Misa desde la Catedral Metropolitana en San José. De lunes a viernes a las 5:25 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz inicio de semana. Ice Chacón Cordero les saluda y de inmediato iniciamos con la edición de 24 horas correspondiente a hoy. Iniciamos contándole que ayer domingo se registró la mayor cantidad de fallecidos en 24 horas. Lamentablemente se registraron 8 decesos más de pacientes COVID-19 y se registran un total de 62. Entre las víctimas hay un hombre de 27 años sin factores de riesgo y una mujer de 45 años, cuya confirmación positiva se dio después de su muerte. Una cifra muy lamentable. Se agregan 8 fallecimientos más de ayer a hoy. Llegamos a 62 personas que se ha asociado su fallecimiento al COVID-19. Tenemos 25 mujeres y 37 hombres. El rango de edad de estas personas que han fallecido va desde los 23 años hasta los 94 años. Expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las personas que han fallecido. Con estas declaraciones, el ministro de Salud, Daniel Salas, anunció la mayor cantidad de pacientes COVID-19 fallecidos en tan solo 24 horas. 8 familias más que están sufriendo por la muerte de sus seres queridos. Entre estas 8 víctimas hay 4 costarricenses y 4 extranjeros, cuyas edades son 27, 45, 47, 49, 68, 78 y 89 años. 6 de ellos tenían factores de riesgo, mientras que un extranjero de 27 años fue catalogado como conocido sano. Y otra extranjera de 45 años fue diagnosticada después de fallecida y no se logró tener el detalle sobre posibles factores de riesgo. Las hospitalizaciones también llegaron a un nivel histórico desde que inició la pandemia. Hay 241 internados y de ellos 44 están en unidades de cuidados intensivos. Si tenemos estas cifras, 241 personas hospitalizadas, 44 de ellas en cuidados intensivos, 8 fallecimientos de ayer a hoy. Y si no tuviéramos las medidas que tenemos en este momento, esa cantidad evidentemente estaría mucho más arriba. Y lo que hemos dicho muchas veces, cuando se descompensa, cuando se sale de control lo sanitario de forma abrupta, cuando tenemos un colapso de los servicios de salud, cuando los fallecimientos empiezan a ser más constantes, inmediatamente lo económico también sufre. Así que estamos de verdad en una encrucijada muy difícil, en donde si permitimos que se haga la apertura, como muchos sectores y muchas personas desean que se haga,
lo único que va a ocurrir es que los servicios de salud van a colapsar y van a haber muchísimos más fallecidos de los que estamos teniendo en este momento. Para este domingo 19 de julio se registraron 563 casos nuevos, 11.114 acumulados y, como ya veíamos, 241 personas hospitalizadas y 44 de ellas en unidades de cuidados intensivos. También se registra la lamentable cifra de 62 personas fallecidas. El Hospital San Juan de Dios llegó a su capacidad para pacientes COVID-19 y no podrá recibir más personas. Unido a esto, el área de quirófanos se enfrenta a un brote de este virus, por lo cual para las próximas horas solo tendrán 2 de sus 15 salas de quirófanos funcionando para emergencias y para atención de partos. El Hospital San Juan de Dios cerró sus salas de operación tras detectar 31 funcionarios positivos de COVID-19 y 36 contactos que están en este momento en aislamiento. Según informó el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, la medida se aplicó desde este domingo para realizar una limpieza y desinfección profunda de sus 15 quirófanos. Por el momento, el Hospital San Juan de Dios solo mantendrá 2 salas de cirugía para emergencias muy calificadas que no se puedan trasladar a otros centros médicos. Normalmente hay hasta 5 equipos de sala de operaciones atendiendo. Estos 2 equipos se van a utilizar, uno para atender las emergencias obstétricas, es decir, los embarazos, los partos, y otro para atender emergencias como baleados, apuñalados, accidentes de tránsito, apendicitis, vesículas perforadas, pero emergencias de verdad. ¿Qué implica esto? Que cuando alguna persona sufre un accidente de tránsito o sufre una herida por arma de fuego, un balazo o lo apuñalan o tiene alguna condición que compromete su vida, mientras más rápido reciba la atención, más rápido son mejores son las probabilidades de que sobreviva. Se llama la hora de oro. Como el San Juan de Dios solo va a tener habilitada una sala de operaciones para atender este tipo de emergencias, definimos que el resto de los hospitales de la red, el Hospital México y el Calderón Guardia, van a atender las emergencias quirúrgicas. El doctor Ruiz explicó que los hospitales Calderón Guardia y México apoyarán en la atención de las emergencias del área de adscripción al Hospital San Juan de Dios. También hizo un llamado a la población para que se cuiden y eviten accidentes o riñas callejeras, pues en muchas de las ocasiones se dan debido al consumo de licor en fiestas. Las fiestas, el tomar licor, la utilización de las aglomeraciones están ligadas directamente con este tipo de eventos, con baleados, con puñaleados, cuando la gente se pone a tomar, pierde el control, y ahora el San Juan de Dios tiene la capacidad reducida en casi un 80% para atender este tipo de pacientes. Como medida preventiva, la Dirección Médica ordenó que le practicaran la prueba COVID-19 a 54 funcionarios y esperan realizar más en las próximas horas. El Hospital San Juan de Dios llegó a su límite en atención de pacientes COVID-19 y por esta razón no podrán recibir más contagiados. Estos pacientes están siendo trasladados a otros centros médicos. 47 funcionarios del Hospital de San Carlos fueron aislados el sábado anterior tras el contagio de COVID-19 en una funcionaria del área de cirugía. Entre ellos estaban todos los cirujanos de este centro médico, por lo cual se tuvo que solicitar ayuda a otros hospitales de la Caja. Para el fin de semana, un cirujano del Hospital México logró asumir la labor y atendió a los pacientes que lo requirieran. Mario Ruiz, gerente médico de la institución, informó que para este lunes 20 de julio llegarán 2 cirujanos generales, uno del Hospital Monseñor Sanabria y otro del Hospital de San Ramón. También una cirujana pediátrica del Hospital Max Peralta de Cartago estará llegando esta semana. Y para el jueves también habrá otro cirujano también del Centro Hospitalario Cartaginés. Además, otros centros como el Calderón Guardia, el San Vicente de Paúl y el San Juan de Dios aportarán cirujanos que realizarán guardias los fines de semana a partir del 25 y 26 de julio por el tiempo que se requiera. El Hospital de San Carlos atiende 9.000 personas por emergencias al mes y de ellas unas 240 terminan en un procedimiento quirúrgico.
Se hizo todo el barrido epidemiológico en conjunto con el Ministerio de Salud y ayer se tuvo que mandar para la casa a todos los cirujanos, tanto cirujanos generales como cirujanos pediátricos del Hospital San Carlos. Yo conversé ayer con el doctor Aldrúa Solís, que es uno de los cirujanos del Hospital de San Carlos, y inclusive él estuvo dispuesto a mantenerse en el hospital mientras se conseguía otro cirujano. Gracias a Dios hay un cirujano del Hospital México, el doctor Andrés Cedeño, que él estaba en San Carlos en ese momento porque tiene familiares ahí y estaba, creo que de paseo, estaba en la zona de San Carlos, y él va a cubrir este fin de semana. La Caja Costarricense de Seguro Social informó que 2 pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico dieron positivo por COVID-19. Ante esta situación, las autoridades médicas activaron el protocolo de control de brotes con el fin de cortar la transmisión del virus. Son 2 mujeres de 43 y 45 años quienes presentaron un cuadro leve relacionado con descompensación mental. La institución informó que ambas permanecen internadas en el centro médico y una de ellas ya está negativa y fue trasladada a otra área. La segunda está estable y pronto será egresada. En este centro médico tuvieron que reconvertir 2 áreas y cerraron la unidad de intervención en crisis. Ninguno de los contagios fue hospitalario. Uno tiene nexo familiar y el otro está en investigación. A partir de este lunes 20 hasta el 31 de julio, la circulación vehicular será de lunes a domingo de 5 de la mañana a 5 de la tarde en los cantones que se encuentran en alerta naranja. Aclaramos que los cantones de Garavito y del Guarco están en alerta amarilla, pese a que las autoridades los incluyeron en naranja en la conferencia de prensa del viernes, y así se consigna en esta nota. Ese mismo día, en horas de la noche, informaron que por error omitieron sacarlos de la lista. Para los cantones en alerta amarilla, se podrá circular de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los sábados y domingos entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. En los cantones que permanecen en alerta naranja, la circulación de vehículos se realizará desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a domingo. Además, se volverá a la dinámica usual de las restricciones de placas, es decir, que salvo la lista de excepciones, no circularán las placas terminadas en 1 y 2 los lunes, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Los sábados no circularán las placas terminadas en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, mientras que los domingos no circularán las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. El equipo interinstitucional de la sala de situación determina cuál va a ser el comportamiento de la capacidad del sistema, y sobre esa base fue que presentamos ayer el nivel de riesgo en el que estamos y cómo estamos manejando el concepto de los sitios de mayor afectación, es decir, la fotografía de lo que se está observando en la semana epidemiológica, cómo se vincula con las alertas operacionales que estamos estableciendo, esta condición de alerta amarilla, alerta naranja, y cómo se comportaría el modelo anticipado de alertas, ¿verdad? En alerta naranja continúan los siguientes cantones: San José, Escazú, Desamparados, Acerrí, Moravia, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. Dentro de la provincia de Alajuela, el cantón de Alajuela, Poás, Atenas, Grecia, Sarchí, Palmares, Naranjo y San Ramón, así como Upala, Guatuso, Los Chiles, el sector sureste del distrito de la Fortuna de San Carlos, Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia, y las comunidades de La Vega y Bonanza del distrito de Florencia del cantón de San Carlos. En Cartago, el cantón de Cartago, Paraíso, La Unión, Oriamuno y El Guarco. En la provincia de Heredia, el cantón de Heredia, Barba, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. En la provincia de Guanacaste, Liberia, Cañas y Nicoya. En la provincia de Limón, Pocosí y Guásimo. Mientras que en la provincia de Punta Arenas, Garavito, Corredores, Punta Arenas, salvo los distritos de Cóbano, Lepanto, Monteverde, Isla de Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas, Isla del Coco e Isla Venado, el distrito de Pavón
en Golfito y los distritos de Aguabuena, Sabalito del cantón de Cotobruz. Para todo el país en alerta amarilla o naranja, todas las actividades productivas de atención no presencial podrán funcionar de manera regular con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. Los supermercados, abastecedores, pulperías y mini super. En la sección que tiene que ver con las ventas de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza, higiene y necesidades básicas, las panaderías, las carnicerías y verdulerías, la venta de insumos agropecuarios, veterinarios y de higiene, la comercialización de productos agrícolas, pecuarios, pesca y acuicultura, lavanderías, ferreterías, cerrajerías, vidrieras, retail, reparación de automotores, equipo y maquinaria, lubricentros, venta de repuestos, servicios bancarios y financieros, así como funerarias y capillas de velación. Todo con un aforo al 50%. Asimismo, el servicio a domicilio en cualquier modalidad. Con estas medidas, el gobierno pretende evitar que se sobrepase la capacidad del sistema de salud, así como contener y seguir con la tarea de recuperar el rastro del virus, principalmente en el área metropolitana. La segunda fase del apagón analógico se postergó para julio del próximo año. Las principales razones del aplazamiento obedecen a la necesidad de mantener a la población informada ante la emergencia por la pandemia y algunos inconvenientes en la importación de los equipos. El 14 de julio de 2021 es el nuevo plazo máximo que recomendó la Comisión Mixta para la implementación de la televisión digital en Costa Rica. Esa recomendación fue acogida por el Poder Ejecutivo y se decidió aplazar hasta dentro de un año la fecha límite para iniciar la segunda fase del apagón analógico, que corresponde a la región 2 del país, es decir, los lugares que se encuentran fuera del gran área metropolitana. Según la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, el cambio de fecha obedece a que se busca evitar que la población se vea afectada por la falta de información en tiempos de pandemia. Además, a raíz de la emergencia sanitaria ha sido necesario redirigir los recursos disponibles tanto para la campaña de información a la población como para la adquisición de convertidores y antenas que eran destinados a las familias en condición de vulnerabilidad. El COVID ha traído limitaciones a la logística de importación de los equipos requeridos. Adicionalmente, las familias, en especial las más vulnerables, podrían enfrentar limitaciones económicas para adquirir los convertidores necesarios. Por esta razón, hemos decidido postergar la fecha máxima de implementación de la fase 2 al 14 de julio del 2021. Esto en concordancia con la recomendación recibida por la Comisión Mixta para la Transición a la Televisión Digital. El Poder Ejecutivo está formalizando esa decisión mediante el Decreto Ejecutivo de Modificación al Reglamento de la Transición a la Televisión Digital, el cual se encuentra en proceso de firma para su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Este lunes, en nuestra sección Animales en Libertad, les presentamos al mosquero real o atrapamoscas centroamericano. Se destaca por una hermosa y llamativa cresta que extiende y mueve de lado a lado en cada cortejo. Hoy conoceremos los detalles del mosquero real o atrapamoscas real amazónico. Esta hermosa ave vive en América. Esta especie tiene una cresta grande, brillante de color en forma de abanico, que es generalmente plana, pero de vez en cuando se extiende para revelar el color escarlata deslumbrante, que en el caso de las hembras es amarillo. El resto de su plumaje es poco espectacular en comparación con su corona. El mosquero real se alimenta de insectos voladores como las libélulas. Sus nidos están hechos de ramas colgantes y enredaderas. El territorio es defendido por el macho, mientras que la hembra incuba los huevos. El cortejo lo realiza el macho teniendo su cresta totalmente abierta y mueve su cabeza balanceándola rítmicamente de un lado al otro. Estas aves ponen 2 huevos de color café rojizo profundo que se tornan más claros en el extremo delgado. Los pichones permanecen en el nido durante 21 o 22 días.
Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos. Este 25 de julio celebramos la herencia guanacasteca con diferentes documentales. Con el auspicio de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, presentamos a las 2:30 de la tarde El Quijongo Guanacasteco, donde se rescata la riqueza de este típico instrumento de nuestra pampa. A las 3 de la tarde, el documental Mujeres de Altura, que narra la historia de distintas guanacastecas que sirvieron en los quehaceres domésticos de las grandes haciendas de esta zona. A las 4 de la tarde presentamos La Chola de Bagaces, elaborado por la Universidad Estatal a Distancia. Este audiovisual rescata la figura de Marielos Jiménez, quien se ha dedicado a recoger las tradiciones e historia de su cantón. Y a las 4:45 de la tarde, El Artesano de Guayaquil, parte del programa Somos Cultura y donde conocemos a Andy Campos, un joven de herencia chorotega que preserva el talento de la artesanía. ¡Viva la anexión de Guanacaste! Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bien, y este lunes tenemos mucha información para todos ustedes. Así es. Bueno, agua, importantísimo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el agua cuando la consumimos? Ese tema lo vamos a estar tratando. Lo esperamos a las 8 en punto de la mañana. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Gracias por continuar con nosotros. El próximo domingo 25 de julio será el primer feriado que se pueda disfrutar lunes gracias al nuevo proyecto de ley aprobado semanas atrás y que fue publicado el sábado anterior en el diario oficial La Gaceta. La iniciativa pretende reactivar el turismo del país y rige hasta el año 2024. Ya está en firme la ley que permite pasar el disfrute de los feriados para lunes y lograr así un fin de semana largo. Esto luego de su aprobación y firma. Dicha iniciativa fue publicada en el diario oficial La Gaceta y podrá aplicarse con la celebración de la anexión de Nicoya, cuyo disfrute pasará del sábado 25 de julio al lunes 27 de julio. Este proyecto fue propuesto por el diputado liberacionista Roberto Thompson y tiene como objetivo reactivar la economía del país y salvar al sector turismo en medio de la crisis por la pandemia. Es un proyecto de ley que impulsamos con el propósito de apoyar a un sector que realmente ha estado muy golpeado por la crisis, sobre todo en los últimos meses, y que depende de la visitación nacional, así es que satisfecho, complacido y seguiremos tratando de aportar para todos los sectores que están afectados por esta crisis. En marzo anterior, con el inicio de la pandemia en Costa Rica, el gobierno estimaba la pérdida de 200,000 empleos que dependen directamente del turismo. Sin embargo, hoy, 4 meses después, las cifras pueden ser mayores. Viajar dentro de Costa Rica también es una forma de hacer patria, porque es una forma de ayudarle a cientos de pequeñas y medianas empresas turísticas a reactivarse, que son fundamentales para nuestro sector. Y recordemos que el sector turismo encadena la reactivación del resto de la economía. Esto es una señal clara, inequívoca del apoyo del gobierno al sector del turismo de Costa Rica que tanto lo está ocupando. Esto nos va a permitir mantener puestos de trabajo, que es nuestra mayor preocupación. Esta publicación deja en firme el traslado de 16 feriados entre este año y el 2024 a los días lunes. El Día de la Madre, por ejemplo, pasará del sábado 15 de agosto al lunes 17 de agosto. Por su parte, el experto en Derecho Laboral, Eric Briones, explicó que para efectos de pago doble se deberá pagar el día para el cual se traslade y no en la fecha original del feriado. Esta modificación es un transitorio y el último feriado que aplica es el 15 de agosto del año 2024, cuyo disfrute será el 18 del mismo mes. El Banco Hipotecario de la Vivienda le solicitó a los diputados que reconsideren la reducción de más de 27,000 millones de colones en la partida para vivienda de interés social. En la institución aseguran que esto afectaría directamente entre 2.700 y 5.000 familias de escasos recursos, así como la economía, debido a la mano de obra que se dejaría de contratar.
Como parte del recorte en el gasto público, el segundo presupuesto extraordinario de la República presentado esta semana por el Ministerio de Hacienda también contempla una rebaja por más de 27.000 millones de colones al presupuesto que recibe el Banco Hipotecario de la Vivienda para invertir en viviendas de interés social. Ante esta situación, el BANVI le solicitó a la Comisión de Asuntos Hacendarios que rechace este recorte, pues pone en riesgo la vivienda de más de 2.700 familias de escasos recursos que dependen de un bono. El hecho de recortar en prácticamente 30.000 millones de colones el presupuesto estaría implicando que se construirían aproximadamente 2.700 viviendas menos, lo que en términos de metros cuadrados de construcción se podría traducir en poco más de 113.000 metros cuadrados de construcción, y al mismo tiempo esto se traduce en 10.200 puestos de empleo menos que se generarían a partir de la construcción de viviendas de interés social. Según el jerarca del BANVI, a la fecha, la totalidad de los montos provenientes de FODESAF fueron colocados por la institución y no cuentan con superávit o recursos disponibles para ser colocados. Además, señaló que este recorte también afectaría directamente al FODESAF. Y es la caída en los ingresos del FODESAF por concepto de recaudación de planillas que conforman los ingresos de dicho fondo y que al mismo tiempo representan los recursos que se trasladan al Banco Hipotecario de la Vivienda para la atención de las necesidades de vivienda. En ese sentido, si combinamos los efectos de esta caída en los ingresos del FODESAF más lo que implica un recorte como el contenido en el presente proyecto de ley, podríamos indicar que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda contaría con aproximadamente 48.000 millones de colones menos disponibles para construir vivienda. A su vez, eso se podría traducir en el orden de 5.000 unidades habitacionales menos que se harían, que al mismo tiempo representan más de 210.000 metros cuadrados de construcción. Según el gerente general del BANVI, en sus estimaciones, con el recorte establecido en el presupuesto, se dejarían de contratar 18.900 personas que dependen de la construcción de vivienda social. Desde hace 4 meses, Costa Rica y el resto del mundo conviven con una pandemia que ha golpeado la salud y la economía de muchas personas. El desempleo es uno de los aspectos más críticos a los que los costarricenses se han enfrentado y continúan haciéndolo. Costa Rica registró 468.000 personas desempleadas, una cifra mucho mayor si se compara con el mismo periodo del año anterior. La pandemia ha puesto en evidencia muchos de los problemas estructurales de cada país. En Costa Rica, el desempleo ha tenido una fuerte presencia y preocupante incluso antes de la pandemia. Durante los últimos meses, el desempleo ha tocado la puerta de más personas, quienes han tenido que arreglárselas para mantenerse a flote con sus finanzas. Este es el caso de Mónica Villalobos, una chef que ha trabajado por 15 años en cocina de hotelería, pero desde hace varios meses que no tiene un contrato formal con una empresa. La verdad ha sido un golpe bastante duro para toda la industria en general, por el hecho de que, el turismo está prácticamente paralizado. Con el cierre de fronteras, la mayoría de los hoteles están a un 50% o menos de ocupación, si no es que están cerrados. Entonces, el hecho de que esto se dé así hace que mucha gente esté desempleada, y lo peor del caso es que no tengamos como oportunidad de aspirar o aplicar a otro empleo, porque es una situación no tanto nacional como mundial. Entonces sí está afectando mucho y nos cierra mucho las puertas para el desarrollo laboral. Mónica Villalobos, así como el resto de sus excompañeros, han tenido que ingeniárselas durante los últimos meses para poder enfrentar la situación. La mayoría de ellos están tratando de reinventarse, tratando de hacer ventas de comida o lo que les salga. Un compañero me comentó que está vendiendo vegetales, frutas, otro me comentó que está como mensajero. El hecho es tratar de salir adelante, pero sí está afectando muchísimo lo que es el gremio. En su caso personal, ¿qué es lo que ha hecho durante estos meses? Durante estos meses lo que he hecho también es preparar productos, especialmente lo que es panadería y pastelería, ofrecerle a mis vecinos, a mis amigos, y de esa forma he ido tratando de tener un ingreso para tratar de subsidiar con los gastos básicos por lo menos.
La encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos registró 468.000 personas desempleadas durante los últimos 3 meses, es decir, 190.000 personas más si se compara con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras están relacionadas con los efectos de la pandemia, según lo explicó María Luz Ana Rusia, coordinadora de la encuesta continua de empleo. Respecto a marzo, abril y mayo, del 2019 y 2020 estamos bajo 2 meses de la pandemia. Eso es muy importante, digamos, contiene 2 meses de la pandemia. Entonces los efectos en el mercado laboral se reflejan en esto, se reflejan en las medidas tomadas y acontecidas para los ocupados y desocupados. Por eso el nivel de los ocupados baja en 318.000 personas y en los desempleados en 190.000 personas. Dentro de los ocupados encontramos ramas de actividad como servicios, que son las principales, que está comercio, hogares como empleadores, los servicios que hacen dentro de los hogares que tampoco están generándose como se generaban antes. Comercio, turismo, servicios, agricultura o industria son algunos de los sectores que más se han visto afectados en este sentido. El sábado anterior salió publicado la modificación a un decreto que permite la reducción del 15% al salario del presidente de la República, Carlos Alvarado. Según informó Carlos Alvarado, esta medida es un aporte en medio de la crisis que enfrenta el país por el COVID-19 y en concordancia con el proyecto que busca disminuir las jornadas y salarios en el sector público. En días pasados, el presidente Alvarado informó mediante su cuenta de Twitter que este porcentaje abarca un 5% adicional al 10% indicado en su informe del pasado 4 de mayo. La Tesorería Nacional destina este depósito quincenal del 15% al Fondo Nacional de Emergencias para contribuir con la atención del estado de emergencia por la pandemia. Y mediante un operativo conjunto, la policía de guardacostas logró detener a 4 tripulantes que viajaban con una importante cantidad de cocaína. El Servicio Nacional de Guardacostas capturó a los 4 tripulantes de una embarcación que llevaba 1.274 kilos de cocaína a bordo. Según informó Michael Soto, ministro de Seguridad, esta operación se logró con el apoyo de Colombia, Estados Unidos y Panamá. Efectivamente, el día de ayer se inició una operación multinacional en el Caribe panameño que desembocó en el Caribe costarricense. Esta operación inició en horas de la tarde y concluyó ya avanzada la noche. Es importante mencionar que en esta operación participó la inteligencia de la Armada de Colombia, el Servicio Aeronaval de Panamá, las diferentes autoridades del gobierno de los Estados Unidos en el sistema de patrullaje conjunto. La detención se dio el viernes anterior y según el Ministerio de Seguridad Pública, los guardacostas que atendieron el caso tuvieron que disparar contra la lancha para inmovilizarla. La nave fue interceptada a 90 kilómetros de Cahuita. Esta embarcación pasa a aguas costarricenses y ahí es donde se logra hacer la interdicción de una embarcación tipo picuda de 38 pies con 2 motores en la cual viajaban 4 personas. La embarcación ya había atravesado la frontera marítima entre Costa Rica y Panamá, por lo cual se encontraba 2 millas dentro de las aguas que le corresponden a Costa Rica y se dirigían hasta la costa de Limón. En las informaciones internacionales, un bebé peruano de apenas 550 gramos de peso logró vencer al COVID-19 y se recupera satisfactoriamente. Jorge es muy pequeñajo, pero un auténtico campeón. Un bebé prematuro con COVID-19 que nació ligero como una pluma, con solo 542 gramos en un hospital de Lima. Ha cumplido un mes que ha pasado en la incubadora en una zona de aislamiento de la UCI. Por fin su madre ha podido conocerlo. Ha sido un mes bastante difícil y complicado, pero ya estamos aquí en el camino y pronto vamos a vencer la batalla. Yo sé que Jorgito está muy bien atendido. Jorgito está saliendo adelante en el Hospital Edgardo Rebagliati de la capital peruana. Ya se ha engordado, ¿ves?
Bueno, es el prematuro más pequeñito, hijito de mamá COVID positiva que hemos tenido hasta el momento. Ella también está afuera. Una preeclampsia severa y el síndrome de HELP obligaron a traerlo al mundo con solo 23 semanas. Ahora ya supera los 900 gramos y según las últimas pruebas está libre de coronavirus. Aún necesita respiración asistida y tendrá que seguir internado, pero a partir de ahora sus padres podrán visitarlo regularmente. Jorge y su hazaña son todo un símbolo de esperanza en un país con la segunda mayor cifra de contagios de COVID de Iberoamérica. En Israel, en medio de la pandemia, las personas protestan por el rebrote de más casos de COVID-19 en las últimas semanas. Múltiples protestas en Israel debido a la delicada situación de la pandemia en el país. Un importante aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas ha provocado el rechazo de la gestión del gobierno de Benjamín Netanyahu. Sus críticos denuncian una desescalada prematura a finales de mayo, que obligó a las autoridades a dar marcha atrás la semana pasada. Los negocios no esenciales vuelven a cerrar y los empresarios acusan a Netanyahu de no ofrecer las ayudas suficientes. La situación supone graves consecuencias para la economía del país, sobre todo para el primer ministro israelí, que se encuentra en medio de un juicio por cargos de corrupción. La población está cada vez más insatisfecha y el malestar se hace patente en la calle. En la actualidad, Israel registra un total de casi 50.000 casos confirmados y alrededor de 400 fallecidos. Y la tendencia sigue en alza. Mientras otros países están fuertemente afectados por los rebrotes de COVID-19, en Brasil hay una esperanza, pues lograron estabilizar la situación y se registran cada vez menos nuevos contagios. Se estabiliza el nuevo brote de coronavirus en Brasil, el segundo país en el mundo más afectado por el virus después de Estados Unidos, con casi 77.000 muertes y más de 2 millones de casos. La Organización Mundial de la Salud ve en esta tregua una oportunidad para reducir la transmisión y ha instado al país a aprovecharla. No hay absolutamente ninguna garantía de que esto vaya a pasar por sí solo. Hemos visto esto en otros países. Hay una planicie, hay una oportunidad aquí y ahora para que Brasil empuje la enfermedad hacia abajo, para detener la transmisión del virus, para tomar el control. Estados Unidos registra más de 3,5 millones de infecciones y más de 138.000 muertes por COVID-19 después de superar el viernes el mayor récord de casos en un día. Los estados del sur y el oeste se están llevando la peor parte. En Texas y California se han desplegado equipos médicos militares para descargar los hospitales. Australia ha cancelado las próximas 2 semanas de sesión parlamentaria por el riesgo sanitario que supondría ante el creciente repunte de contagios. El Parlamento debía reunirse del 4 al 13 de agosto y no volverá a hacerlo hasta finales de mes. La buena noticia es que unos investigadores australianos han hallado una nueva forma de detectar la COVID a través de muestras de sangre que pueden determinar la infección en unos 20 minutos. Mientras se reanudan los vuelos internacionales en Irán, Teherán asegura que 35 millones de iraníes se enfrentan a la infección. El gobierno de Israel, sin embargo, ha anunciado nuevas restricciones tras un nuevo aumento de casos. Se cerrarán los negocios no esenciales y los restaurantes se limitarán a ofrecer comida para llevar. Este es un resumen de otras noticias internacionales destacadas en las últimas horas. Los sirios votan este domingo en las terceras elecciones parlamentarias que se celebran en el país desde 2011. A pesar de que el gobierno impuso el uso de mascarillas de forma obligatoria, las primeras imágenes en los centros de votación muestran a muchos de los asistentes sin ellas. En la carrera electoral parte como favorita la coalición política Unida Nacional, en la que está incluida el partido gobernante Baas de Bashar al-Assad. En las últimas elecciones en 2016, la alianza política ganó 200 escaños de 250 presentes en el Parlamento unicameral. Los sirios ejercen el sufragio en un momento en el que el país atraviesa una de las peores crisis económicas desde el inicio del conflicto, acorralado por las sanciones de las potencias occidentales. Pero desde 2018, al-Assad ha recuperado la gran parte del territorio perdido con el apoyo de Rusia. Inicialmente las elecciones se iban a celebrar en abril, después se retrasaron a mayo y por último se decidió aplazarlas al 19 de julio debido a la crisis del coronavirus. La
La COVID-19 está lejos de desaparecer. Incluso los países que más controlada tienen la pandemia temen ahora una segunda oleada. En España la situación ha empeorado considerablemente en Cataluña, donde se han registrado más de 1.200 casos en 24 horas. Francia plantea ante esta situación la posibilidad de cerrar fronteras con España, un tema que, según el flamante primer ministro Jean Castex, deberá hablarse con las autoridades españolas. Francia impondrá el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados y comercios desde el lunes, una medida que ya habían tomado 14 de las 17 comunidades autónomas en España. El gobierno catalán ha prohibido reuniones de más de 10 personas y ha pedido a los ciudadanos de 3 regiones que no salgan de casa si no es indispensable. En el Reino Unido, Escocia vive este domingo el mayor incremento de casos diarios con 21 nuevos contagios en 24 horas, aunque las autoridades locales descartan por el momento que se trate de un brote. A partir del 24 de julio, eso sí, las mascarillas serán también obligatorias en los comercios. El primer ministro Boris Johnson, sin embargo, invitó a los británicos a volver al trabajo el 1 de agosto y dijo que espera una vuelta a la normalidad para principios de año. También otros países como Rumanía, Alemania y Portugal han detectado repuntes de nuevos casos. Rusia, que tardó más en sufrir la pandemia, se ha convertido en el 4º país del mundo en número de infecciones. La pandemia del nuevo coronavirus pone de relieve la fragilidad de un mundo desigual. Eso afirmó el sábado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien agregó que el mundo se enfrenta a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, con 100 millones de personas más que podrían caer en la extrema pobreza. Los países desarrollados están invirtiendo fuertemente en su propia supervivencia frente a la pandemia, pero no han podido brindar el apoyo suficiente para ayudar al mundo para el desarrollo en estos tiempos peligrosos. En un discurso con motivo del 102 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, Guterres señaló que la pandemia evidenció mentiras como que el libre mercado puede proveer de cuidados médicos a todos, la ilusión de que vivimos en un mundo posracista o el mito de que todos estamos en el mismo barco. El funcionario aseguró que todos estamos en el mismo mar, pero que algunos están en superyates y otros se aferran a escombros flotantes, mientras recordó que 26 de las personas más ricas del planeta poseen tanta riqueza como la mitad de la población. Hasta aquí esta edición de Costa Rica Noticias. Agradecemos mucho su compañía. Lo invitamos para que se mantenga informado en nuestras redes sociales y por supuesto también para que nos acompañe en nuestra edición a las 12 mediodía. Recuerde también informarse con los últimos datos COVID posterior a nuestra edición en la conferencia de prensa. Les deseamos una bonita mañana.